Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saber de ustedes y hoy vamos a compartir una idea de la pedagogía. Como ustedes conocen, la mayor parte de la educación que existe en el mundo está pensada con fines y propósitos capitalistas. Se preocupa solamente por la formación de mano de obra calificada, donde el desarrollo de procesos de pensamiento propositivos y críticos son nulos. Para esto existe una propuesta que se llama pedagogía crítica, que es definida como un cuestionamiento al rechazo permanente de las formas de subordinación que se van a generar en espacios escolares que provocan inequidad social por prácticas políticas y socioculturales. Para esto existe una alternativa teórica práctica que se genera y se da a conocer por Paulo Freire, donde plantea que la educación es una práctica de la libertad y la ética. La pedagogía crítica busca desarrollar condiciones en las cuales los estudiantes puedan leer y escribir, pero no solo en un papel, que lo hagan en contra de los códigos culturales existentes. Crear espacios también para producir nuevas formas de conocimiento e identidad por los aprendices. La práctica pedagógica es como una construcción, como ustedes saben, que se va a mediar por tres patrones definidos, que es la subjetividad, la experiencia y el conocimiento disciplinar. Dos de estos, los últimos, que es la experiencia y el conocimiento disciplinar, pues no está a tema de discusión o para poderles darle un problema de aceptación. Por lo tanto, la única que nos genera cierto grado especial de atención se llama y se conoce como subjetividad. Es ahí donde influyen la mayor parte de los intereses políticos y culturales, donde el educando debe ser reconocido como un sujeto histórico-cultural. Aquí, en esta alternativa, es el hecho de quitar el mito del maestro como sujeto educador. No hay más. Hay que darle la importancia al alumno como un agente de cambio histórico y cultural. Como ustedes también ya saben, adquirir conocimiento es una de las consecuencias sociales, no individuales. Es decir, si yo me pongo a leer la mayor cantidad de libros, no voy a llegar a un conocimiento, podría llegar a una parte del conocimiento, pero no total. ¿Por qué? Porque el conocimiento es una construcción social, es decir, se establece por medio de la relación entre pares y la relación de la cultura, el contexto y las costumbres en las cuales está viviendo la persona. Freire destaca las características de la autonomía, la ética y la estética como los elementos claves del proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta razón, él define a los profesores que son o que actúan en función de los intereses ideológicos y políticos que se estructuran a través de la naturaleza del discurso, las relaciones sociales del aula, los valores que ellos mismos van a legitimar, marginar y excluir. Es decir, apoyan el aprendizaje, pero basados de alguna forma, en la experiencia y en la subjetividad que tienen el pensamiento o las ideologías a los que ellos pertenecen. Por lo tanto, la pedagogía no homogeneiza a los sujetos, sino que va a valorar a través de las múltiples diferencias el aspecto de la convergencia y divergencia humana, es decir, la parte única del desarrollo del individuo. Los planteamientos de la pedagogía crítica sostienen lo siguiente: hay pedagogía de frontera, la cual sugiere que los maestros, dentro de los límites que tienen, que son sociales, políticos, culturales e históricos, que son basados en reglas, leyes, normas, valores implícitos o explícitos, tienden a enseñar lo que está dentro de su límite. Es decir, que el estudiante puede definirse dentro del planteamiento de esta pedagogía como un agente cruzador de fronteras, es decir, hasta donde él pueda definirse como necesario el aprendizaje que tiene por parte de los profesores, le tiene que tomar la importancia y si no dejarla y poder saltar a otro tipo de conocimiento que él esté generando o que se esté generando por otro tipo de partes socioculturales y hasta políticas como práctica de la educación. Vamos a distinguir dos factores o dos fenómenos importantes, que es la escolarización y la educación. Como
determinante, la escolarización siempre va a ser encaminada a un control social. Y la educación es la que transforma la sociedad. Por lo tanto, el proceso de escolarización siempre será visto como un proceso de condicionamiento social o una necesidad social. En La pedagogía del oprimido, sus libros, uno de sus primeros libros que escribe Paulo Freire, se formula la siguiente pregunta: ¿qué significa educar? Bueno, educar en ese contexto y en el actual se refiere a que la escuela es una fábrica de empleados. Se estudia para obtener y desarrollar capacidades útiles en un campo laboral. Este tipo de educación se encarga de moldear al hombre de tal manera que acepte conscientemente los patrones de conducta establecidos. Y entre ellos podemos encontrar que la escuela y el desarrollo laboral tienen un parecido importante, que son los horarios, la disciplina, la puntualidad, el vestuario, el reglamento, los resultados. Todo está basado en una línea específica de solamente mostrar lo que se está haciendo y lo que se está aprendiendo. No hay más cabida a la llamada creatividad. Solamente es una línea que debe seguir el menor. Se le educa desde pequeño para que siga aceptando como tal los patrones que va a encontrar más allá en su edad adulta. Por lo tanto, a esto se le conoce como educación enajenante, que además de enseñar capacidades va a incorporar en los hombres y las mujeres los siguientes valores, como lo son la disciplina, la obediencia, el compañerismo, todos aquellos que funcionan dentro de un modelo de producción y un puesto laboral. Por eso, Freire siempre estuvo comprometido con la liberación de los hombres y las mujeres, principalmente aquellos que eran marginados y que eran silenciados y sometidos por el poder. Y este poder se daba a conocer con la educación bancaria. Como ustedes ya pueden darse cuenta, la educación bancaria dentro de su concepto está muy claro, que es el acto de depositar, transferir y transmitir algún conocimiento, dato o idea, pero que dicha transferencia se convierte en solamente un dato adicional cualquiera, no se convierte en un acto de reflexión. Se necesita que el hombre sea consciente para que se dé cuenta de su opresión, que sea crítico, y esto se va a dar a partir de una lectura o relectura de su contexto. ¿Qué estamos dando a entender? Que sí, concientizar es difícil, pero si en algún momento el hombre se percata de su contexto y su historia, se va a dar cuenta y va a ser consciente de su realidad, la de otros. Cuando genera empatía por los otros, es ahí donde va a empezar a encontrar la parte de la conciencia hacia los demás. Claro que es difícil, es un proceso difícil en estos momentos de la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos encaminados a generar especialistas de esto, especialistas de lo otro, para que podamos de alguna forma seguir con ese modelo capitalista donde la sociedad necesita de ti y tú ofertas de alguna forma tu producto o tu servicio para que pueda ser comprado. Esto es real, pero de alguna forma siempre ha sido un parteaguas de la educación. Fabricar empleados, pero no fabricar humanos conscientes de su realidad social. Para Freire, estudiar no era un acto de consumir ideas, como decíamos hace rato, sino de crearlas y recrearlas. Es el hecho de dejar que encontremos de alguna forma una idea y convertirla, inclusive reconvertirla, para generar otro tipo de conocimiento y otro tipo de situaciones sociales que puedan generarse a futuro como un conocimiento diverso que pueda interesarle a las demás personas. Por lo tanto, otra máxima de Paulo Freire habla sobre nadie libera a nadie, pero nadie se libera solo. ¿Qué significa esto? Que yo, por mis propias fuentes, yo no voy a liberarme. Necesito a alguien que esté o que pueda ser impulsor de esa idea, que pueda yo recrear o reformar para poder liberarme solo. Y de este caso, pues obviamente en el mundo puedes encontrar muchísimas formas de cómo
Hay personas que lograron cambiar su estructura social, pero que no lo hicieron con base a sí mismos, sino a base a una necesidad social y una necesidad de cambio. Para esto, este señor, Paulo Freire, habla acerca de la alfabetización del mundo, donde se hace una relectura del mundo, donde necesariamente se aprende de todo el contexto, no del texto, del contexto, porque es una diferencia abismal entre texto y contexto, es lo que en realidad es. Porque, como saben, la historia es y es escrita por hombres, dada a la necesidad social que exista en el momento. Por lo tanto, este tipo de alfabetización debe ser una lectura crítica de la realidad y las palabras. Todo lo que ha sido escrito tiene un punto de convergencia en cuanto a la crítica. Puede ser real, puede ser ficticio, pero también ayudó en su momento a formar elementos sociales o sistemas sociales que están en nuestro momento del mundo siendo utilizados por unos sistemas o medios geográficos que tenemos en nuestra tierra, por decir así. Para que podamos encontrar esta postura mágica de cambio en la concientización del ser humano, se tiene que proponer una formación ética y no una razón instrumental. ¿Qué diferencia esta es? Que en la propuesta ética, para formar hombres éticos, se necesita concientizar y humanizar. Y para una razón instrumental, solo se necesita repetir un conocimiento y que éste sea transmitido sin ningún tipo de crítica. Por lo tanto, aquí otro concepto importante es la pedagogía libertadora o liberadora, que habla este personaje acerca de que ella funciona como herramienta para construir una razón crítica que salve a la sociedad. Esto lleva a una conclusión de un aspecto fundamental de la sociedad, que es la cultura. Cómo se está reproduciendo, cómo se está distribuyendo y cómo está evolucionando. El uso que se le ha dado básicamente es para dominar hombres y mujeres desde el ámbito escolar. Quiere decir que desde la escuela nos están aleccionando principalmente para repetir patrones a conveniencia de otro tipo de situaciones sociales que se han repetido y que le han dado riqueza a una distribución pequeña de los habitantes en esta tierra. Otro señor que tenemos en consideración que retoma la teoría de Paulo Freire se llama Henry Giroux. Este considera a la pedagogía liberadora como un vehículo para construir la razón crítica que permita a los ciudadanos romper con lo predefinido, con lo establecido, con lo que ya se viene utilizando en la sociedad. Por lo tanto, ese tipo de alfabetización debe concebirse como un medio que constituya la participación de los individuos en sociedad y en la acción política. Es decir, no solamente que se alimenten de lo que ya está hecho, sino que también puedan cambiarlo con base a las decisiones propias que se muestren ante la sociedad y ante el colectivo social. Para llegar a cabo este acercamiento a la alfabetización de ese tipo, tiene este autor tres ideas. La primera se va a definir como ideología instrumental. Este es el conocimiento y las habilidades que se les concede alta prioridad y como elementos entre los objetivos de valoración en el proceso de alfabetización. Todo aquello que posiblemente vamos a hacer la mayor parte de nosotros, que es realizar una escritura, una lectura, una resolución de un proceso matemático, en fin. Pero que esto regularmente es un papel pasivo del estudiante. ¿Por qué? Porque si lo haces bien, perfecto. Y si no lo haces bien o no lo entiendes, también da igual. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo no te voy a mantener en un estado, en un nivel donde siempre estés fallando y siempre estés repitiendo un grado. Me refiero, por ejemplo, si no pasaste matemáticas en quinto grado, y si de verdad el educando no tenía esos procesos bien definidos en cuanto a procesos de valoración mental, en cuanto a las cuentas, en cuanto al proceso matemático o otros tipos de situaciones, pues no lo vamos a detener ahí hasta que madure. Lo vamos a dejar que suba al siguiente nivel y
que el maestro o mi misma persona, si yo le estoy dando ese tipo de promoción, en el siguiente año lo ayude yo a comprender esa facilidad. Por lo tanto, hagas o no las cosas, siempre vas a subir de nivel. Es un proceso de ascensión vertical o de ascenso vertical. Otro está la parte de la ideología de interacción. Eh, ya que conoces, ya que tienes el proceso básico, es ahora donde vas a construir socialmente el aprendizaje, donde vas a ver esa interacción entre individuo y mundo que se rodea. Es cómo me lo enseñaron y cómo lo utilizo. Aquí la problemática central es la observación de cómo se le da el significado, porque hay formas de que el estudiante pueda entender un solo concepto único con diferente significado, de acuerdo siempre a su experiencia y esa parte subjetiva del conocimiento. Por lo tanto, es ahí donde vamos a tener que establecer esa parte de la dimensión humana del conocimiento, donde no es único, sino también puede ser de alguna forma diverso en cuanto a la situación social o el tiempo histórico o del tiempo de la historia que pueda ser tomado en consideración el conocimiento. Y por último está la ideología reproductiva. ¿Qué significa esto? Que a los conceptos de la cultura y del poder siempre vamos a tomarlos como un proceso de reproducción de la escolaridad o del aspecto de escolarización. Cuando intentamos cambiar ese procedimiento es cuando posiblemente vamos a aclarar esa parte dominante de la cultura de la escuela y cómo esa ideología se mantiene y se resiste, se mantiene y se resiste, dependiendo el tipo de discurso que encuentre en el currículo y cuántas personas crean en ese tipo de ideología. Y es aquí donde se van a formar ese tipo de relaciones antagónicas, donde va a haber el discurso social entre maestro y alumno de para qué o por qué me sirven las cosas que usted me está enseñando como parte de la cultura escolar. Las conclusiones son las siguientes de este tipo de pedagogía crítica. Es aquí donde el educador crítico va a aceptar la mayor parte de las teorías de la sociedad, no como hechos aislados, sino como consecuencia de una interacción social donde el individuo siempre va a ser el actor que es creado y crea contexto. Es decir, yo como docente voy a crear un actor, pero ese actor tiene derecho, es más, tiene la responsabilidad de crear otro contexto diferente o innovador al mismo que ya vivió o el que está viviendo. La parte de la escolarización está ligada siempre a una vida del tipo cuantitativa. Por lo tanto, para valorar la vida cualitativa debe basarse en relaciones que no sean explotadas, es decir, que no sean de una sola línea en cuanto al conocimiento, que tengan la capacidad de encontrar el conocimiento por sí mismo y darle al aspecto que este autor regularmente conoce como justicia social, esos dos elementos que ya mencionamos como Freire y Giraud, siempre están de acuerdo como que el docente sea un incitador social, un moderador social, no solamente de conocimiento, sino de otro tipo de intereses. Algunos de estos conocimientos también se validan siempre en intereses tales como el género, la clase y la raza, lo cual permite entender el cómo las relaciones sociales se van a deformar y se van a manipular por el poder de privilegio que tiene cada una de las personas dentro de un contexto que es educativo y a la par social. Y por último, la pedagogía crítica de alguna forma está en contra de la ocupación de roles, ya sea de dominación o ya sea de sumisión. Por lo tanto, ninguno de esos factores que actualmente se están promoviendo y se siguen promoviendo, que son roles específicos de la sociedad, tienen que seguir, tienen que en algún momento deformarse y poder quitar ese poder y privilegio a las clases específicas de
de profesiones que existen en este momento. Por lo tanto, es en un país puede ser más valorado un médico que un ingeniero, o puede ser más valorado un ingeniero que un maestro, o puede ser más valorado un maestro que un artesano. Ese es el tipo de roles o clases que debemos de alguna forma de formar para que no sean válidas esas existencias en cuanto a clase y en cuanto a sumisión o dominación social, que es lo que de alguna forma en el mundo existe y que nos está llevando a una posible eclosión. El significado de lo siguiente, que hoy no buscamos conocimiento ni buscamos reformarlo, ni mejorarlo, ni innovarlo. Hoy buscamos un conocimiento social que podamos compartir, y que a pesar de que no conozcamos, a pesar de que no tengamos en consideración lo que significa su verdadero inicio en esta historia, pues lo compartamos. Y es ahí donde tenemos el problema de seguir teniendo ideas que son buenas, pero que no se comparten. Y seguir compartiendo ideas que no son conocidas, pero que se siguen llevando a cabo en este mundo. Y pues ese es el ejemplo que podemos tener ahora con las llamadas redes sociales. Lo que ahora interesa es que de alguna forma todo este tipo de crítica o este tipo de géneros en pedagogía actualmente en este año, y hago la aclaración, estamos en el 2021, están quedando fuera del contexto educativo. Se necesita de alguna forma y ya rápido generar un tipo de pedagogía que valide todos los cambios sociales y todos los intereses sociales que tenga las clases que están siendo de alguna forma educadas y de alguna forma generadas para el futuro. Es ahí donde les hago la pregunta, y yo quisiera que se la contestaran, si no aquí en la cajita de información o con los comentarios, sí de forma personal. ¿Cómo crees que la pedagogía, o cómo crees que va a funcionar la educación a largo plazo? Es ahí donde yo dejo esa interrogante. Nos vemos en la próxima y nos seguimos viendo, escuchando en otra ocasión. Hasta luego.